El Ministerio de Salud Pública pidió a las instituciones optimizar el uso de oxígeno medicinal debido al pico de pacientes con COVID-19. En el comunicado que la Dirección General envió a las instituciones se pide que el abastecimiento de oxígeno sea acorde a la demanda. Una niña de 12 años falleció tras ser alcanzada por una bala perdida en el barrio de La Unión en Montevideo. Inmediatamente fue trasladada al Hospital Pasteur y pese a los esfuerzos de los médicos, la niña falleció a raíz de las heridas. Este domingo aterrizó en el aeropuerto de Carrasco el vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya que trajo otros 70 respiradores desde Córdoba. Con esta llegada se completó la entrega de 150 respiradores que serán destinados para las camas de cuidados intensivos de todo el territorio nacional. Los centros de votación abrieron este domingo en Perú para elegir al nuevo presidente y renovar el Congreso. En los miles de locales de sufragio abrieron sus puertas a las 7 horas locales, según dispuso la Oficina Nacional Electoral, para recibir durante 12 horas los votos de 25 millones de ciudadanos. Muy buenas noches, les damos la bienvenida a esta edición dominical de Red Informativa. A continuación, les proponemos comenzar con el desarrollo de las principales noticias de esta jornada. Tenemos mucha información para compartir y les comentamos que estamos aguardando la actualización del último informe del Sistema Nacional de Emergencias. Uruguay sigue teniendo cifras elevadas de casos y fallecimientos por COVID-19. Entre lunes y sábado de esta semana murieron más de 270 personas en nuestro país. Esta semana, además, se contabilizaron más de 40 defunciones por día. La semana que dejamos atrás fue la más crítica en cuanto a la cantidad de pacientes fallecidos por COVID-19 en nuestro país. Todos los días se contabilizaron más de 40 casos mortales, los que fueron superados los días viernes y sábados, con 52 pacientes fallecidos cada día. Entre lunes y sábado murieron 278 personas con COVID-19 en Uruguay, la cifra más alta registrada en una semana hasta el momento. De los 52 fallecidos de este sábado, 31 corresponden a Montevideo. Como en los reportes anteriores, si bien hay fallecidos de varias franjas etarias, el paciente más joven que falleció en la capital tenía 28 años. Hasta el momento murieron en Uruguay 1.414 personas con el virus. Este sábado se hicieron 15.345 análisis y se detectaron 3.470 casos nuevos de la enfermedad. Y como ya lo veíamos en los principales avances, el Ministerio de Salud Pública pidió a las instituciones optimizar el uso del oxígeno medicinal debido al pico de pacientes con COVID-19. En el comunicado que la Dirección Nacional de Salud envió a estas instituciones, se pide que el abastecimiento del oxígeno medicinal sea acorde a la demanda. En el comunicado que la Dirección General de Salud envió a las instituciones, se pide que el abastecimiento de oxígeno medicinal sea acorde a la demanda. Para esto es necesario instrumentar medidas para mantener esta situación, reconoce el Ministerio. Entre otras cosas, la cartera pide retornar con la mayor celeridad los cilindros usados para permitir su rápido llenado y disponibilidad. A nivel de los domicilios, se recomienda acotar los tiempos de permanencia de los cilindros si no es necesario contar con ellos. Para optimizar el uso de este recurso, el Ministerio pide usarlos efectivamente en lugares donde sea utilizado, adecuarlo a las necesidades puntuales de cada caso. El presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, Julio Pontet, dijo que el consumo de oxígeno medicinal se incrementó de 5 a 10 veces a nivel mundial. Uno de los medicamentos, quizás el más importante en la pandemia, es el oxígeno. El mundo ha visto un incremento de 5 a 10 veces en el consumo de oxígeno a raíz del COVID-19. Eso ha tensado un poco todo lo que es los requerimientos, porque aumentaron el número de pacientes que necesitan oxígeno, al menos por 3, aumentó el volumen de consumo de oxígeno por cada paciente, porque ahora se usan dispositivos que necesitan un flujo de oxígeno mucho mayor que lo que habitualmente utilizábamos, y que han sido útiles para estos pacientes, como los OAF,
es una sigla de oxígeno de alto flujo, y aumentó el número de pacientes con ventilación artificial también dentro de los CTI. Entonces, el consumo de oxígeno, el gasto de oxígeno se ha disparado, y eso implica optimizar todo lo posible el cuidado en la utilización. Hasta el día de hoy, la respuesta es que no hemos cambiado nosotros la forma de utilización del oxígeno con los pacientes, pero en ese contexto, que es un contexto de cuidado, y sabiendo que en otros países los uruguayos tenemos el defecto que pensamos que hay cosas que no nos van a pasar, pero en otros países hubo situaciones calamitosas por falta de oxígeno, ¿no? Y la presidenta de la Sociedad de Neumología, Jimena Núñez, también explicó cómo es el uso del oxígeno médico y de qué forma aumentó la demanda con la llegada del COVID-19. El oxígeno forma parte del tratamiento de la insuficiencia respiratoria, tanto aguda como crónica, según explicó la presidenta de la Sociedad de Neumología, Jimena Núñez. La médica señaló que con la llegada del coronavirus, cuyo principal problema es la insuficiencia respiratoria, el medicamento se convirtió en esencial para el tratamiento de los pacientes. Núñez explicó de qué manera aumentó la demanda con la llegada de la emergencia sanitaria. Una vez que la gente se contagia, nosotros sabemos que hay un grupo de pacientes que van a tener un curso muy asintomático o pausisintomático, o sea, con poca sintomatología, y sabemos que sí o sí de los casos positivos que vamos teniendo día a día, entre una semana y 15 días después, vamos a tener el aumento y la llegada de los pacientes al requerimiento del hospital. Y ahí sabemos que el tratamiento pasa por la oxigenoterapia porque, como hablamos, la mayoría de estos pacientes en las formas graves lo que tienen es insuficiencia respiratoria. O sea que los requerimientos de oxígeno obviamente están aumentados desde que esto empezó a aumentar la cantidad de casos y se aumentó la demanda directamente proporcional al aumento de los casos. La presidenta de la Sociedad de Neumología señaló que por el momento el stock de oxígeno que se produce en Uruguay es suficiente, pero que la situación depende de que los contagios no sigan creciendo de manera exponencial. Por el momento no hemos tenido reportes de falta de stock. Pero es lo que te digo, la mejor manera de no quedarse con stock es tener bajos requerimientos. Y para tener bajos requerimientos se necesita disminuir la movilidad. Necesitamos evitar que la gente se siga contagiando del virus. Casi el 50% de los pacientes que ingresaron a CTI con COVID-19 fallecieron en el último año, así lo establece un informe presentado por la Sociedad de Medicina Intensiva. La medición comprendió a 790 pacientes internados en cuidados intensivos entre el 19 de marzo del 2020 y el mismo día, pero de marzo de este año. El estudio establece que el 48% de los pacientes que requirió ingreso a cuidados intensivos falleció. Esto está dentro de lo que se ha vivido en otros países. El manejo de los países en la de los pacientes en la terapia intensiva nuestra es similar a la de los países desarrollados, no hay gran diferencia. Cuando hubo diferencias en las mortalidades en las unidades fue porque los criterios de ingreso, según el contexto, fueron más restrictivos o más amplios según la situación. El informe de los médicos intensivistas dice además que entre los pacientes que recibieron asistencia respiratoria mecánica invasiva, el 83% murió. El especialista Julio Pontet explicó que la intubación es un proceso muy pensado y discutido a nivel de los médicos sobre los riesgos-beneficios que implica para cada paciente. El mensaje no es que si se intuba, entonces estamos decidiendo que va a morir más. La intubación es una necesidad. Cuando el enfermo necesita una intubación y una conexión a una ventilación artificial invasiva, es porque si no lo hacemos, se va a morir. Eso por un lado. Entonces, la lectura también puede ser, le estamos dando un 17% de probabilidad de sobrevida. Y este fin de semana se superó el 1.000.000 de dosis aplicadas en todo el territorio nacional.
Con los datos cerrados en la medianoche pasada, un total de 825.654 personas ya se habían administrado la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. A su vez, 198.892 personas ya recibieron la segunda dosis de la vacuna. Esto significa que, en total, se llevan aplicadas más de 1.024.000 dosis en nuestro país. Esto representa 29 dosis cada 100 habitantes. Hay 2 departamentos que registran más de un 40% de su población vacunada. Se trata de Rivera y Durazno, con 40,06 y 40,16% respectivamente de sus habitantes. Y hoy se llevó a cabo la primera vacunación, una jornada de domingo. Se agendaron unas 600 personas para vacunarse en el aeropuerto de Carrasco. Unas 600 personas estaban agendadas este domingo en el vacunatorio del aeropuerto de Carrasco, que estuvo abierto hasta las 17 horas. Las personas demostraron conformidad con el sistema de acudir en auto a vacunarse. ¿Cuánto hace que te habías agendado? Muy poquito. No sabría decirte con exactitud, pero nada, súper rápido. ¿Un domingo es más práctico, además? Sí, la verdad que sí. Nos anotamos el martes y a él le cayó a los 5 minutos. Y a mí me cayó el viernes a las 12 de la noche. Sí, rápido. El llamado. Fue práctico, ¿los dos acá se van a vacunar en el aeropuerto? Acá mismo, sí. El martes le toca acá mismo a ellos. ¿Bien práctico esto del auto? Sí, totalmente. Sí, muy práctico, muy bueno. Bien organizado está. La verdad que sí, muy confort. Además, los traumatólogos comenzaron a colaborar este fin de semana en la vacunación en el aeropuerto de Carrasco. El fin de semana pasado, cuando se largó la idea, inmediatamente e increíblemente los primeros que se sumaron a la idea fueron nuestros profesores, muchos de ellos. Hay colegas desde recién recibidos hasta colegas con una trayectoria larga en la especialidad, y bueno, y eso nos puso muy contentos, muy conformes, y bueno, y fue un gran empujón para nosotros. En este momento somos alrededor de 45 traumatólogos que estamos prontos para estar trabajando. Y bueno, la idea es continuar todos los fines de semana, sábados y domingos. Viene a buen ritmo, mucha gente que viene en pareja a vacunarse, ¿verdad? Que de repente uno tenía agendada para la 1 y otro para la 1:30 y se vacunan simultáneamente sin problemas. Es muy ágil el sistema y es muy bueno. Y como veíamos allí, este fin de semana, integrantes de la Sociedad de Traumatología del Uruguay comenzaron a colaborar en estas vacunaciones en el aeropuerto de Carrasco. La sociedad realizó un llamado interno a aquellos traumatólogos interesados y rápidamente, el fin de semana pasado, como allí mencionaba, se postularon cerca de 30 personas. Comenzamos este fin de semana, hoy es el primer turno, empezamos a las 8 y bueno, lo venimos desarrollando con muy buen ritmo. La verdad que una organización muy buena. Ha sido fluido la vacunación, la gente está viniendo, colaborando, la verdad que es una muy buena organización y muy buena disposición de la gente. Más o menos unos 600 personas están juntadas. Primero en la mañana calcula que en 300 y 300 en la tarde están divididas. Bueno, nosotros estamos colaborando, a cargo queda ACE y las licenciadas que están a cargo. Nosotros lo que hacemos, colaboramos en la ayuda, en la vacunación y en toda la parte de control de posvacunación. Ha sido una sorpresa la buena repercusión que ha tenido la medida que hemos tomado, el apoyo de la gente, los mensajes que nos han llegado, y la verdad que estamos muy contentos con la medida y mismo dentro de la sociedad, el nivel de adhesión que hemos tenido de los propios colegas. Y desde la Sociedad de Hemoterapia expresan que los bancos de sangre se encuentran en una situación crítica. En un comunicado, la Sociedad de Hemoterapia e Inmunohematología del Uruguay, que agrupa médicos especialistas en hemoterapia y técnicos en hemoterapia, manifiesta su preocupación por la situación crítica de falta de sangre y hemocomponente que se generó en todo el país como consecuencia de la epidemia del coronavirus. Alertan que en algunos bancos de sangre la situación es muy crítica, con reservas menores a las necesidades de un día.
Por esa razón convocan a donar sangre a aquellas personas que estén en condiciones de salud para hacerlo. Las condiciones de salud necesarias son evaluadas en el momento de la concurrencia. Solamente es necesario encontrarse en buen estado de salud, teniendo como único requisito absoluto el ser mayor de 18 años. Las personas pueden concurrir a cualquier banco de sangre del país, ya sea su institución de asistencia como a otra, ya que los productos se derivan a los sitios deficitarios. Aclaran que las personas que recibieron las vacunas contra el COVID pueden donar pasadas las 72 horas de la vacunación. Y en este sentido, el doctor Jorge Nove, director de la Sociedad de Hemoterapia, expresó que exhortan a las personas a donar sangre y explica que los procedimientos se realizan de forma segura. Estamos pasando por un periodo de tiempo en el que por la epidemia de COVID han disminuido las intervenciones quirúrgicas, entonces que es una de las fuentes principales en las que uno solicita a los donantes. Entonces, eso es una de las causas que ha provocado la disminución. Otra es la misma epidemia. La gente, un poco por las medidas de cuidado, por el miedo al contagio, por el miedo a concurrir a un hospital. Y la movilidad también, ¿no? La disminución de la movilidad, como que se han retraído y han dejado de concurrir. Otra situación, bueno, es la misma persona se enferma. Las personas que han tenido o el coronavirus o en esta época en la que ya están comenzando algunas afecciones invernales o es una época de cambio de estación por alergias, hay algunas otras condiciones médicas que también disminuyen habitualmente en esta época del año las donaciones. Todo eso ha sumado que algunos bancos de sangre estén en una situación crítica. ¿Qué significa una situación crítica? Bueno, porque ese no es una situación. Claro, normalmente uno tiene que planificar su stock de sangre dependiendo del lugar y del tipo de asistencia que realiza, si es terciaria, secundaria, mínimo por varios días. Lo ideal es 3 a 5 días para adelante en un lugar de mucho movimiento y tener un stock suficiente para cubrir las necesidades que uno previamente calculó y midió entre 3, 5, 7 días. Cuando uno va bajando la cantidad de sangre que tiene y ya no llega a los 5 días o no llega a los 3 días, ya la situación se pone preocupante. Y eso está pasando ahora. Y eso en algunos lugares está pasando. Yo no puedo dar datos concretos de sitios porque primero que no los tengo y segundo que no correspondería, pero hay lugares que no, como decíamos al principio, que en algunos grupos no llegan a tener el stock necesario para un día. O sea, ¿para un día? Para un día. También, ojo, hay un tema que es importante aclararlo, es que todos los bancos de sangre del país están interconectados por un sistema en el que se pueden intercambiar productos. Cuando un banco de sangre le falta, puede pedir en otro y eso después lleva una serie de compensaciones y de devoluciones, pero la sangre que está en el sistema puede ser utilizada por todos. Es compartida por los diferentes bancos. Es compartida por todos. 26 residenciales de la franja costera de Canelones recibieron la primera dosis de la vacuna en adultos mayores. Desde los centros manifiestan preocupación por la demora y por la situación de los demás residenciales del país. En 26 residenciales de la franja costera de Canelones se vacunó este sábado con la primera dosis de Pfizer en un trabajo de colaboración de la Asociación de Residenciales de Adultos Mayores, ADERAMA, con el Ministerio de Salud Pública. Sí, nosotros colaboramos en Montevideo porque le faltaban vehículos al Ministerio de Salud Pública para cumplir con las vacunaciones. Lo mismo pasó acá en Canelones y también faltan recursos humanos, por eso yo estoy colaborando en la parte de vacunación. ADERAMA siempre está presente, tratamos de que sea por el bien de todos y siempre apostando a que todos los adultos mayores queden vacunados cuanto antes.
Desde hace semanas se venía reclamando la vacunación. Hace días que estamos esperando para ver que se nos termine, que se termine esto, desesperado. Pero acá, gracias a Dios, estamos bien. Desde la asociación manifestaron preocupación por las demoras que se vienen produciendo en los residenciales, que han traído múltiples consecuencias, entre ellas varios fallecimientos. Y bueno, es muy doloroso para nosotros, ¿no? Porque la vacunación se ha demorado un poco, aunque se está cumpliendo ahora con la vacunación. Y el tema de los hisopados, que no tenemos los resultados inmediatamente, bueno, eso hace que se produzcan brotes importantes dentro de un residencial. Si nosotros tuviéramos los hisopados, los resultados rápido, enseguida podríamos aislar esos pacientes que están siendo positivos, que a veces son asintomáticos. Esta semana entrante comenzará un trabajo similar en Montevideo, pero ya con la segunda dosis. Y pasamos a compartir información que refiere a la crónica policial, y en las últimas horas se generó una gran conmoción en la zona del barrio de La Unión, aquí en Montevideo. Una bala perdida impactó contra una niña y le causó la muerte. La pequeña se encontraba en su habitación haciendo los deberes cuando una bala atravesó la pared de chapa, hiriéndola de gravedad. Inmediatamente fue trasladada al Hospital Pasteur y, pese a los esfuerzos de los médicos, la niña falleció a raíz de las heridas. Ocurrió en la noche del viernes en una vivienda ubicada próximo a Félix Laborde y Tibidabo. Nadia, de 12 años, estudiante de UTU, se encontraba haciendo los deberes cuando se escucharon los disparos desde afuera de su casa. Una tía de la niña contó a Telenoche que los tiros fueron en ráfaga y que impactaron en varios lugares de la vivienda. Llegaron en un auto, dispararon y escaparon, dijo la mujer. Nadia estaba en su cuarto y recibió uno de los impactos de bala. Si bien fue trasladada de inmediato al Hospital Pasteur, finalmente falleció. Tras conocerse esta noticia, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, escribió en su cuenta de Twitter: conmovido y dolorido por el homicidio de Nadia, una niña de 12 años. No hay palabras para estas tragedias. La policía trabaja en el hecho y no descansaremos hasta dar con los responsables. El Ministerio del Interior presentó este domingo cifras oficiales en cuanto a la cantidad de delitos registrados en los primeros 3 meses del año. Desde la cartera se reporta una baja del 31% en este primer trimestre en cuanto a lo que refiere a los homicidios. El año pasado hubo 100, mientras que este año 69. Entre enero y marzo de 2020 se contabilizaron 100 homicidios, mientras que en el mismo periodo de 2021 se registraron 69. Esto supone una caída del 31%, según los datos proporcionados por el Ministerio del Interior. También bajaron los hurtos en un 17,9% y las rapiñas un 24,3%. Por otro lado, en el primer trimestre de 2020 hubo 10.512 denuncias por violencia doméstica, mientras que en el mismo periodo de 2021 se registraron 8.853. La caída fue del 15,8%. En el caso del abigeato, las denuncias bajaron un 38,7%. Además, si se comparan las cifras de delitos de marzo de 2020 con el mismo mes de 2021, se registró una caída del 41,7% en denuncias de homicidios. El mes pasado se contabilizaron 21 asesinatos, mientras que en el mismo periodo de 2020 hubo un total de 36. Los hurtos bajaron un 12,6% y las rapiñas un 17,5%. En las denuncias de violencia doméstica, la caída fue del 13,4%, mientras que en abigeato fue del 41,7%. Este domingo aterrizó en el aeropuerto de Carrasco el vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya, que trajo los otros 70 respiradores desde Córdoba. Esta tanda de respiradores se sumó a los 80 que ya habían llegado desde Córdoba también el pasado 27 de marzo. Con esta llegada se completa la entrega de los 150 respiradores que serán destinados para todas las camas de CTI del territorio nacional. Bueno, acaban de llegar, como decíamos, de Córdoba en un vuelo de la Fuerza Aérea, 70 respiradores Neumovent, que mañana van a ser armados acá en el depósito y a partir del martes se van a entregar a instituciones de prestadores privados de salud. De estos 70 ya hay designados 66 y quedarían 4 que se sumarían para darlo más adelante, o si no quizás cuando vengan los 50 más que están previstos, porque esta fue una compra de 200 respiradores. Vinieron 80 en primera tanda, ahora vinieron 70 y están quedando 50, que se van entregando a medida que la empresa en Córdoba va teniendo el stock
suficiente para ir entregando la compra a nuestro país. De esos 50 que están faltando, ¿ya se sabe cuál será su destino? No, eso yo no lo sé, yo solamente me hago cargo de esta parte de la fiscalización y después de la distribución, porque toda la parte logística interna del Ministerio de Salud Pública la controla la Dirección General de Fiscalización. Bien, decía que mañana aquí realizan el armado. Mañana la empresa responsable que representa en Uruguay a esta marca va a venir acá al depósito que comparte Salud Pública con ACE a hacer el trabajo acá y desde aquí van a tener que ir a buscar a los prestadores el día martes. El martes los retiran directamente aquí. Sí, el martes se retiran directamente aquí, según una tabla que nos entrega la Junta Nacional de Salud. Acorde cada prestador tiene una cantidad de respiradores asignados y bueno, acorde a esa tabla que los vamos a entregar. Gabriel, usted es el responsable de fiscalización del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo viene siendo la tarea por estas horas tan complejas para el país? Bueno, estamos realmente jugando un partido muy difícil. En la situación de la pandemia sabemos que está en su punto más alto. Bueno, la fiscalización, estamos en casi todas las áreas. Venimos de una recorrida por el interior, que llevamos el viernes de noche. Estuvimos por alguna parte de Rocha y Maldonado, unos vacunatorios. Después recorrimos una zona que está muy candente, como es 33 y Cerro Largo. Y también todos los vacunatorios de La Valleja. En todos lados tratando de ver, de asesorar y de guiar a la gente que está vacunando, a los vacunatorios, controlando toda la parte logística, la cadena de frío. Y bueno, ¿y sabe qué necesidades tienen? Porque la gente que está trabajando en el territorio precisa la presencia del Ministerio en ese lugar. Y en eso estamos en estos momentos, trabajando en muchísimas áreas en la fiscalización. Y nos vamos al departamento de Paysandú, donde las intensas lluvias provocaron inundaciones. El intendente del departamento, Nicolás Olivera, dijo que 3 familias debieron ser evacuadas tras el intenso temporal. Desde el día viernes hasta la noche del sábado, en el departamento de Paysandú en toda su extensión se registraron lluvias como hace mucho tiempo no se daba, superando en lugares los 200 milímetros. Esto generó un colapso en los sistemas pluviales, en pozos sépticos, desbordes de cañadas y arroyos, por lo que el comité de emergencia tuvo que intervenir para prestar ayuda a los vecinos afectados. Muchos puntos que los hemos recorrido prácticamente a todos, constatando los serios problemas que hay, de que en algunos casos la gente convive con los problemas cada vez que llueven esta cantidad de milímetros y en otros casos, a veces se produce por la falta de mantenimiento, pero sí, al punto de que gente que se ha tenido que autoevacuar, gente que sigue ahí fuera de su casa, producto de que tiene temor, de que sabemos que cada vez que pasa esto, siempre hay un inescrupuloso ahí en la vuelta que los amigos del ajeno, que la gente por eso no quiere abandonar su casa, y otros que hemos y que se han prestado para evacuarse y que están alojados en el estadio cerrado, que estamos hablando de 7 personas, 4 menores, 3 mayores. Si bien se registraron muchas casas con ingresos de agua, solamente 2 familias fueron evacuadas y quedaron alojadas en el estadio cerrado 8 de junio, donde se les brindarán los servicios hasta que puedan retornar a sus hogares. Nosotros somos de Avenida Israel, ahí en Boulevard y Avenida Israel. Horrible, tengo fotos. Impresionante, hasta acá arriba se nos inundó, se nos mojó todo, trazadas, ropa, nada nos quedó. Y como anunciábamos hace algunos minutos, vamos a actualizarles el último reporte del Sistema Nacional de Emergencias. Vemos allí en la placa que según el Sistema Nacional de Emergencias reportó que se realizaron 12.990 hisopados y hoy se detectaron 3.274 nuevos casos de contagios por coronavirus. Además, hubo 48 fallecimientos por COVID-19 en todo el país en las últimas horas. El total de decesos desde que se anunciaron los primeros casos asciende de esta forma a 1.462 personas. En total, al menos 32.903 se encuentran cursando la enfermedad y de ellas 485 están internadas en cuidados
intensivos. De los 3.274 casos nuevos de hoy, 1.599 son de Montevideo, 394 de Canelones, 189 de San José, 147 de Maldonado, 143 de Cerro Largo, 104 de Rivera, 96 de Soriano, 94 de Artigas, 86 de Salto, 78 de Colonia, 71 de Paysandú, 54 de Florida, 53 de Tacuarembó, 41 de Río Negro, 38 de La Valleja, 36 de Durazno, 32 de 33, 16 de Rocha y 3 de Flores. Al momento, como veíamos, allí hay casos activos de la enfermedad en los 19 departamentos. Ahora les proponemos hacer una primera pausa en la información y al regreso compartimos el capítulo deportivo y la información del plano internacional. Ya volvemos. En momentos complicados hay algo que a los uruguayos nos sale enseguida: darlo todo. Se puede ver en el tambo, donde nunca se bajan los brazos, por nuestros caminos y rutas, o se puede ver y sentir en nuestras plantas, donde el compromiso por seguir llevando alimentos de calidad a todos los uruguayos es cada vez más grande. Y también se ve en tu casa, porque en las difíciles siempre aparece la actitud con aprole de darlo todo más que nunca. ¿Están listos? Llegó el domingo y tocan los descuentos. Hay descuentos en Palma, hay descuentos en Palma Shop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en Palma Shop. Los domingos en PharmaShop tocan los descuentos para nuestros clientes 60 más. Y en la web, para todos. Pagando con Farmacar Santander, tenés un 25% de descuento. Y con Santander, un 15% en medicamentos, cuidado personal y pañales para adultos. Además, sumale un 10% de descuento en toda la línea Cotidian y un 20% en productos seleccionados de cuidado personal. Estos descuentos son un hit. Seguí avanzando, en modo virtual o presencial. La UDE te acompaña en tu formación. Inscripciones 2021 con bonificaciones especiales. Entra ya en acción. Universidad de la Empresa en Punta del Este. Tu carrera, tu futuro. 4248-2502. udepunta@ude.edu.uy. ¿Por qué nos hacemos el daño que nos hacemos, no? ¿Por qué me hice el daño que me hice? Soy una mujer rural. Y hace ya unos años tengo un emprendimiento textil. Sin duda, con 140 kilos, imposible el estar haciendo el trabajo que hoy hago. Me ha cambiado muchísimo la vida, muchísimas más oportunidades. Tengo una energía que antes no tenía. Del 25 al 28 de noviembre. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Sanmax presenta sus termómetros autónomos, independientes, para lectura de temperatura corporal, ideal para comercios, oficinas o colegios, y lo más importante, a un precio muy accesible. Visita Sanmax en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 80 80 para que te asesoren. Sanmax, tu elección. Y
Y como ya les adelantábamos, compartimos con ustedes la información del plano deportivo y con un tanto de Edinson Cavani, el Manchester United derrotó 3-1 al Tottenham este domingo en la jornada número 31 de la Premier League y suma 3 puntos que prácticamente... Este es el gol de Jonathan Rodríguez, séptimo de su cosecha en el marco del torneo Clausura. En España, Girona cayó ante el Rayo Vallecano por 2-1. Allí está el gol uruguayo en el partido. Fue para el Girona el defensa Santiago Bueno. Así define para el 1-2 de su equipo el Girona. En Portugal se reencontró con el gol Darwin Núñez. El artiguense apareció para su equipo en la goleada sobre el Paso Ferreira por 5-0. De hecho, el ex Peñarol se encargó de cerrar el score. Allí está el quinto tanto del Benfica, el gol uruguayo, Darwin Núñez, quien no pudo contener las lágrimas por la emoción. Benfica 5, Paso Ferreira 0. Estudiantes de La Plata en Argentina le ganó a Aldo Civi por 1-0. Aquí está el tanto, Martín Cauteruccio para el equipo del pincha rata. Estudiantes de La Plata 1, Aldo Civi 0. En Bolivia, Nacional de Potosí y Always Ready igualaron 1-1. Gol uruguayo para Nacional de Potosí lo convirtió Sebastián Gularte. Aquí está el tanto del compatriota. En Colombia, el DIM Deportivo Independiente Medellín empató 2-2 ante Alianza Petrolera. Iba 1-1 el marcador hasta que vino este remate cruzado de Matías Mier para conseguir el 2-1 parcial y a la postre su equipo terminó igualando 2-2 con Alianza Petrolera. El que ganó con gol uruguayo fue el Deportivo Cali sobre Atlético Nacional de Medellín. 1-0 fue el marcador. El gol fue uruguayo, Gastón Rodríguez. Allí está el tanto, Deportivo Cali 1, Atlético Nacional de Medellín 0, los goles uruguayos por el mundo. Y pasamos a la información del plano internacional y hablemos de elecciones presidenciales en Latinoamérica. Los colegios electorales en Ecuador abrieron sus puertas este domingo a las 7 hora local para la segunda vuelta de las presidenciales, a las que estaban convocados a votar más de 13 millones de electores. Los colegios electorales en Ecuador abrieron sus puertas este domingo a las 7 hora local para la segunda vuelta de las presidenciales a las que están convocados a votar más de 13 millones de electores. Los ecuatorianos deciden entre dos binomios que incluyen candidaturas a la presidencia y vicepresidencia. El del correísmo, encabezado por el economista Andrés Arauz, por el movimiento Unión por la Esperanza, y la alianza conservadora Creo, liderada por el ex banquero Guillermo Lasso. Aunque rige la veda para la publicación de encuestas, varias firmas preveían este domingo un cabeza a cabeza ante el repunte del derechista Lasso desde la primera vuelta del 7 de febrero, cuando alcanzó el 19,74% de los votos contra el 32,72% de Arauz. Los indecisos rondan un 15%. La jornada se extenderá por 10 horas y se espera la publicación de los primeros resultados sobre la noche de este domingo, según el Consejo Nacional Electoral. Andrés Arauz, quien mantiene cierta ventaja, es el delfín del expresidente Rafael Correa y podría convertirse con 36 años en el mandatario más joven de Latinoamérica. Mientras Lasso, de 65 años, se postula por tercera vez tras perder las elecciones en 2013 y 2017. El ex banquero encarna al anticorreísmo que agrupa a la derecha tradicional y parte de los desencantados con la izquierda. Según los sondeos, el voto de indecisos y nulos se situaba en torno al 30% y será crucial en la elección de este domingo. En esta jornada electoral también están habilitados para votar más de 410.000 ecuatorianos en el exterior. El futuro presidente no gozará de mayoría absoluta en el Congreso y tendrá que negociar con el partido indígena Pachacutic, que quedó segundo en las legislativas celebradas en la primera vuelta de febrero. Y en Perú, los centros de votación también abrieron este domingo para elegir nuevo presidente y renovar el Congreso. Los miles de locales de sufragio también abrieron sus puertas a las 7 horas, según dispuso la Oficina Nacional Electoral, para recibir durante 12 horas, 4 horas más que lo habitual, los votos de 25 millones de ciudadanos. Los
peruanos acudían este domingo a las urnas para elegir un presidente entre 18 candidatos que despiertan poco entusiasmo en el peor momento de la pandemia de coronavirus en el país. La campaña estuvo marcada por la apatía y el hartazgo de los peruanos, con un 28% de indecisos, al término de un quinquenio marcado por las convulsiones políticas y sociales. Sin partidos políticos fuertes y en una nación donde el candidato importa más que la ideología, ninguno de los postulantes superaba el 10% de intención de voto, lo que vaticina una definición en segunda vuelta el próximo 6 de junio. Son 7 los candidatos con opciones de pasar al balotaje, entre ellos el ex legislador Johnny Lescano de la centro-derecha, la antropóloga Verónica Mendoza de izquierda y Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori de derecha. El nuevo presidente debe asumir el 28 de julio, día en que Perú conmemora el bicentenario de su independencia y tiene el reto de superar la emergencia sanitaria, la recesión económica y la crisis política en una nación de 33 millones de habitantes. Como hay un empate estadístico entre los candidatos, esta es la elección más fraccionada en la historia, según la encuestadora Ipsos Perú. En los comicios también será renovado el Congreso unicameral de 130 miembros y los sondeos pronosticaban un nuevo parlamento atomizado. Volvemos a la información del plano nacional y desde este lunes queda operativo el vacunatorio en el Sindicato de los Trabajadores de la Salud. En este sentido habló Martín Pereira, el presidente del Sindicato de Funcionarios de Salud Pública. Sí, es así, era un reclamo en conjunto de la Federación de Salud Pública y la FUS, en lo cual que se terminara de vacunar a todos los trabajadores de salud de la primera línea y los compañeros que no están en la primera línea, pero que hacen que el sistema funcione, y lo que pregonamos de ambas federaciones es hablar del equipo de salud, por eso la preocupación que se vacunara a todo el equipo de salud. Y bueno, le están llegando los mensajes a los compañeros que estaban en la cola, le están llegando los mensajes, en el día de mañana van a haber 1.500 vacunados y el resto de los días de la semana se va a vacunar de a 500 personas. Esto es un trabajo y una resolución del Ministerio de Salud Pública en conjunto con las federaciones y colaboración de la lucha antiarticulosa y de ACE también, que va a estar proporcionando un equipo de vacunación, y vamos a estar con la cobertura del SAME 105. Así que era un reclamo de los sindicatos y que logramos que se cumpla, y en el interior del país, que también es muy importante, se va a coordinar con cada prestador para que vacunen a los funcionarios de la salud que todavía no estén vacunados. Ahí está. Esto es, Martín, para aquellos que fueron agendados, que fueron los primeros, digamos, en agendarse, los trabajadores de la salud, que quedaron todavía pendientes. Es para los que le dijeron, tienen pendientes, les vamos a confirmar día y hora, y ahora sí, desde ayer les está cayendo mensajes, digo porque hay gente de la salud que está preguntando, y es a través de su celular que se les va a confirmar y comunicar cuándo van a ser vacunados. Sí, exactamente, es así. Es para los compañeros que estaban en la cola del mensaje de salud pública, que les está llegando a algunos hace algunos minutos y otros ya les llegó en el día de ayer, y en breve se va a abrir la agenda para los compañeros que todavía no están en la cola ni pudieron anotarse. Entonces, en breve creemos que la primera vacuna, por lo menos todo el personal de la salud debe tenerla. Bien, ¿cómo va a ser la logística de trabajo en este vacunatorio, donde, como bien decías, va a colaborar el Ministerio de Salud Pública por un lado, ACE por otro y también el SAME? Sí, bueno, van a llegar los compañeros, va a estar con el listado abajo de compañeros según los horarios que fueron citados. Como mostrabas vos en las instalaciones, hay un área para que esperen los compañeros que están a ser vacunados y otra área de espera para después que sean vacunados, que hay que esperar entre 15 y 30 minutos, dependiendo si son alérgicos o no, y después se van a retirar del local. Pensamos, es un local amplio, con ventilación, tiene todas las garantías. Estuvo el Ministerio y el laboratorio que se encarga de la vacuna inspeccionando y trabajando estos fines de semana con nosotros, y bueno, es un trabajo en conjunto de ambas federaciones, del movimiento sindical en su conjunto, para que los trabajadores de la salud se pudieran vacunar, y bueno, por eso es que se puso local, se puso recursos de los sindicatos para que esto esté funcionando. El presidente del INAU, Pablo Abdala, anunció que se destinarán 3.600.000 pesos para asistencia alimentaria y asegura que tienen un plan de contingencia para los próximos meses. Al igual que el resto de la educación, el INAU suspendió la presencialidad en sus centros CAIF, clubes juveniles y de primera infancia hasta el 3 de mayo.
El presidente del instituto, Pablo Abdala, sostuvo que los centros permanecerán abiertos para atender emergencias y que se destinarán 3,6 millones de pesos para mantener la asistencia alimentaria. También resolvió el directorio el miércoles pasado incrementar el gasto en materia de la asistencia alimentaria. Dispusimos, en el marco de un procedimiento que ya estaba en marcha de compra directa, la compra de 3.200 tickets de alimentación por el régimen de compra directa por un monto de 3.600.000 pesos. Y al mismo tiempo dispusimos también iniciar, porque tenemos que estar prevenidos en función de la evolución de la situación de emergencia, iniciar un nuevo procedimiento de compra directa para tenerlo previsto por si fuera necesario a través del mecanismo que implica solicitar la autorización correspondiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso permitiría tener una previsión de 15 millones de pesos más si fuera necesario invertir o gastar. Y el Grupo Asesor Científico Honorario se reunirá este lunes para evaluar la situación de la emergencia sanitaria. Además, los integrantes analizarán el futuro del grupo, que cumplirá un año de funcionamiento el próximo 16 de abril. El presidente Luis Lacalle Pou convocó al grupo de científicos en abril de 2020, apenas un mes después de que se confirmaran los 4 primeros casos de coronavirus. Por ese entonces, Uruguay contaba sus contagiados de a cientos y confirmaba alrededor de 10 positivos por día. A un año de esa situación, el país cuenta con más de 35.500 casos activos, un total de 1.414 fallecidos por COVID-19 y casos nuevos diarios por encima de los 3.000. Está previsto que en la reunión de este lunes los científicos evalúen las medidas recomendadas el pasado 7 de febrero. Muchas de las sugerencias de ese informe se tomaron, pero otras no, como el cierre de bares y locales gastronómicos para que funcionen exclusivamente con entregas a domicilio. Otra medida que se recomendó, pero que no se aplicó, es que la circulación entre la medianoche y las 6 de la mañana sea restringida, salvo para trabajadores esenciales. Desde que comenzó a funcionar el grupo, los coordinadores Rafael Radi, Fernando Paganini y Henry Cohen mantienen reuniones periódicas con el gobierno, que suelen ser los miércoles. En las últimas 2 estuvo presente el presidente de la República, con quien analizaron la marcha de la pandemia y el impacto de las medidas adoptadas el pasado 23 de marzo. Y el gobierno define ajuste en el precio de los combustibles y podría haber anuncios este próximo lunes por la tarde. Los ministerios de Economía e Industria informarán de los cambios en la fijación de los precios en una conferencia de prensa conjunta. En la conferencia expondrá la ministra de Economía, Susana Arbeleche, y el de Industria, Omar Paganini. La idea es informar los avances en la reforma del mercado de combustibles en Uruguay y las decisiones del gobierno sobre cómo se gestionarán los ajustes de tarifas a futuro. En la ley de urgente consideración, el gobierno impulsó la liberalización del mercado para lograr el precio de paridad de importación. Fue un compromiso de campaña electoral, estaba en el programa de la coalición de gobierno, pero los votos no alcanzaron en el Parlamento y finalmente lo que se logró fue un sistema gradual en que la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía, URSEA, junto al Ministerio de Industria, fijan criterios de precios teniendo en cuenta el costo del petróleo como si se importara libremente. La aplicación del sistema será gradual y tal vez algún avance se anuncie este lunes. El gobierno maneja datos que necesariamente determinarán una suba de combustibles en estos días. El barril de crudo Brent, de referencia para el país, aumentó 31,6% de diciembre a marzo y las gasolinas subieron un promedio de 28% en la región, Europa y Estados Unidos. El último ajuste de tarifas fue en diciembre de 2020. Entonces, las naftas aumentaron 6,19% y el supergas 6,9%. En una decisión política que justificó en atención al sector productivo, el presidente mandató entonces que el gasoil no subiera. El mismo escenario está planteado ahora. El presidente tiene la última palabra para definir cuánto del aumento se puede absorber sin impactar demasiado en las finanzas de ANCAP y el déficit fiscal y cuánto se trasladará al precio final con cuidado por el impacto en la inflación. ACE presentó una nueva unidad móvil para donaciones de plasma de personas que ya hayan cursado la enfermedad de COVID-19. Es la primera que hay en el Uruguay, es la primera que hay en Latinoamérica
pensada y exclusivamente para atender donantes de aféresis. ¿Qué significa el donante de aféresis? Es aquel donante que se puede hacer la extracción a través de una máquina, que son las que ven ustedes arriba de la unidad móvil, y que ahí esa máquina selecciona el componente que uno quiera extraer, sea plasma, sea plaqueta o sea glóbulo rojo. En este caso, la intención es utilizarlo para la donación de plasma de las personas que ya cursaron la COVID-19, dado que es efectivo para el tratamiento de los nuevos pacientes. Nosotros ya tenemos pacientes que le hemos aplicado el plasma dentro de las 72 horas de iniciado con los síntomas, que es lo que dice el protocolo, y hemos tenido respuestas muy buenas, y tenemos hasta gráficas de cómo han desarrollado anticuerpos y defensa ese organismo que previo a la transfusión del plasma no tenían absolutamente nada. ¿Cómo se va a llevar adelante la donación? ¿La persona se tiene que agendar? ¿El móvil se va a su domicilio? Nosotros, ¿cómo estamos actuando hoy? Desde el Hemocentro, los centros departamentales de salud, te digo básicamente Canelones, Rocha, Maldonado, que es con los que estamos trabajando fuertemente, nos han hecho llegar el listado de los pacientes recuperados en cada uno de esos departamentos. Nosotros nos estamos contactando con ellos, algunos nos llaman ellos por su propio, porque se ha enterado por los medios de comunicación y bienvenido sea. A otros los estamos llamando nosotros, coordinamos para ir a sacarle la muestra, para estudiarle el nivel de anticuerpos, porque no olvidemos que del 100% que tuvieron COVID, no todos desarrollan, desgraciadamente, el nivel de anticuerpos que decíamos. Solo entre un 20 o un 30% es el que desarrolla el nivel de anticuerpos que necesitamos. Ahora pasamos a compartir con ustedes la cotización de las principales monedas. Dólar 42.90 a la compra, 45.30 a la venta. Euro 49.84, 55.48. Real 6.87, 8.87. Peso argentino 0.05, 0.55. Unidad indexada 4.89.79. Unidad reajustable 1.336,92. Proponemos una última pausa en la información y enseguida volvemos. ¿Están listos? Llegó el domingo y tocan los descuentos. Hay descuentos en Palma, hay descuentos en Palma Shop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en Palma Shop. Los domingos en Farmashop tocan los descuentos para nuestros clientes 60 más. Y en la web, para todos. Pagando con Farmacar Santander, tenés un 25% de descuento. Y con Santander, un 15% en medicamentos, cuidado personal y pañales para adultos. Además, sumale un 10% de descuento en toda la línea Cotidian y un 20% en productos seleccionados de cuidado personal. Estos descuentos son un hit. ¿Preocupado por la seguridad de sus ahorros a la hora de invertir? Actualmente el mercado ofrece múltiples alternativas. Pero, ¿cómo saber cuál es la más segura? Conozca una forma segura de hacer crecer su capital, evitando riesgos y asegurando su dinero de manera rentable y tangible. Proyectos en pozo, construcción o entrega inmediata en puntos estratégicos de Montevideo. Trabajamos con los más reconocidos desarrolladores del mercado inmobiliario. Contáctenos 095-097-809 info@housing.com.uy. Inmobiliaria Housing. Tenemos un buen negocio para usted. Bienvenido a adelgazaronline.com. Somos un tratamiento personalizado, innovador y de eficacia comprobada en el que se educan hábitos alimenticios y se aprenden herramientas para adelgazar de forma saludable y para siempre. Todo el tratamiento lo podés hacer online. Solo tenés que tener conexión a internet, una computadora, teléfono inteligente o una tablet. Inscribite y accede 2 veces por semana a un encuentro mediante videoconferencia en el que tu nutricionista y psicólogo te guían en el proceso. En esa videoconferencia también estarán otras personas que, como vos, están en proceso de adelgazamiento. Con tu inscripción recibís también varios materiales escritos para guiar tu alimentación y cocinar saludable. Cambia hoy tu vida. adelgazaronline.com. Sanmax presenta sus termómetros autónomos, independientes, para lectura de temperatura corporal, ideal para comercios, oficinas o colegios, y lo más importante, a un precio muy accesible. Visita Sanmax en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 80 80 para que te asesoren. Sanmax, tu elección.
Y en este último tramo seguimos compartiendo información. Realizaron con éxito una cirugía de alta complejidad en el hospital de Tacuarembó. Se utilizó una sala híbrida del centro que permite el trabajo de varios especialistas de distintas disciplinas de forma simultánea. La particularidad que tuvo la cirugía es que se hizo en la sala híbrida del hospital. Se trata de un quirófano que cuenta con un angiógrafo de última generación que permite hacer procedimientos quirúrgicos con pequeñas incisiones, los que son guiados por imágenes radiológicas de alta calidad, secuenciadas en 3D, lo que mejora la precisión de los cirujanos. Que habitualmente necesitamos para poder operarlo de 2 equipos de rayos X portátiles que dan imágenes de muy mala calidad. En este caso pudimos hacerlo en la sala híbrida del Hospital de Tacuarembó, que tiene un angiógrafo de última generación, que nos permite unas imágenes muy buenas, dándole mucha precisión y mucha seguridad a la cirugía. Se pudo realizar la fijación de la fractura que tiene en la vértebra y bueno, salió todo muy bien en la operación. El paciente es un joven de 22 años que resultó politraumatizado grave en un siniestro de tránsito de moto en la zona rural. Entre otras lesiones, tenía una fractura en la segunda vértebra cervical. Este sector es el que permite la rotación de la cabeza. Es una zona muy delicada por la cercanía con la médula espinal. Para poder fijar la fractura es necesario abordar una región del cuello de difícil acceso y llegar a implantar un tornillo de titanio en la vértebra. Por eso es fundamental que el médico tenga una buena guía radiológica para evitar errores. El riesgo que tenía si no se fijaba esa fractura era que se pudiera lesionar la médula, que estaba unos pocos milímetros por detrás, y eventualmente podría quedar cuadripléjico sin mover brazos y piernas o incluso tener riesgo de vida. Por lo cual esta fractura era fundamental y necesario unir los fragmentos para poder asegurar que se soldara. El paciente se recupera favorablemente. La Sociedad de Ginecotología del Uruguay recomiendan a las embarazadas vacunarse contra el COVID-19. También hablaron sobre los riesgos de contraer la enfermedad cursando un embarazo. Hoy en día ya hay nueva evidencia en relación, en el último año ha habido grandes cambios en cuanto a la evidencia en la embarazada. Inicialmente decíamos que en principio la embarazada no tenía mayor riesgo que el riesgo de la población, de una mujer no embarazada, y lo que se vio en los últimos semestres, sobre todo con datos de Brasil, México y Estados Unidos, que la mujer embarazada tiene mayor riesgo de las mismas complicaciones que ya conocemos en los pacientes adultos, que son ingreso hospitalario, ingresos a CTI, ventilación respiratoria, incluso muerte materna sería. Es por eso que ya las nuevas guías han incorporado lo que son las vacunas, la mayoría de ellas se están promoviendo realizar durante el embarazo justamente también a pacientes que ya no solo tienen comorbilidades diabéticas, hipertensas, sino también al resto de embarazadas en relación sobre todo a lo que significa en lugares donde se puede exponer más y sobre todo en lugares como nos está ocurriendo ahora, que la tasa comunitaria de transmisión es muy alta. Y las complicaciones de la embarazada son tanto las mismas que ocurren en la mujer no embarazada, decíamos, pero se adicionan riesgos propios del embarazo, que son el nacimiento prematuro, la alta tasa de cesárea que puede haber y una serie de patologías también médicas que pueden asociarse con el hecho de tener la infección por COVID. Por eso, con toda esa información y viendo que los riesgos no son mayores que los beneficios puede dar, es que hemos recomendado extrapolarlo al resto de la población. El INAC respaldó y destacó iniciativa de las carnicerías tradicionales de ofrecer el entrecot de exportación con un 40% de descuento. Creo que es algo muy favorable para toda la cadena. Por un lado, jerarquizar lo que son las carnicerías tradicionales y las carnicerías establecidas y formales. Estamos hablando de cortes de muy alto nivel, de los cortes más valiosos que se comercializan en el Uruguay en el